¿Cuántos reconocen que el Señor es santo, que Él es justo, que Él es poderoso, que Él es maravilloso? Les invito a que una vez más, ahí donde estén, alaben al Señor con sus propias palabras, reconociendo su santidad. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios amoroso, eres un Dios santo. Perdón, que no había puesto el... ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, ¿cuántos adoradores de Cristo hay aquí? Amén. ¿Cuánto le alabamos en esta tarde? Le invito a que la alabe con sus propias palabras. ¿Cuántos le alabamos y reconocemos su santidad, reconocemos su bondad, reconocemos su amor, reconocemos su justicia, reconocemos que no hay otro Dios como Él? Amén. Él es todopoderoso, Él es grande, no hay otro como Él. Así es. Le damos gracias al Señor por este tiempo y vamos a orar antes de comenzar este tiempo de la palabra, que sea Él hablándonos y solo Él hablándonos en el día de hoy. Gracias, Padre Celestial, estamos aquí tus hijos y tus hijas, tus adoradores y adoradoras en espíritu y en verdad, Señor. Estamos aquí listos para escuchar tu palabra, listos para recibir la palabra que solo tú nos puedes dar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. Háblanos, Espíritu Santo. Queremos escuchar solamente tu voz. Solamente tu voz, Espíritu Santo, fluye y habla a cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que tu palabra es revelada a cada mente, a cada corazón, Señor, para el crecimiento en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como hemos estado adorando en el día de hoy, llamando al Señor santo, ¿no? Le hemos dicho que Él es santo, que es santo por siempre, que santo es el que vive, pero ¿qué significa esa palabra santo? ¿Qué significa que tiene Dios si Él es santo? Y vamos a estudiar eso, la santidad y la justicia divina, la santidad y la justicia de Dios. Porque algo muy importante de estas dos características de Dios, porque la santidad y la justicia son dos características importantes sobre la personalidad de Dios. Una característica, como hemos estudiado, es algo que forma parte de la identidad o la naturaleza de alguien. Por ejemplo, una característica de un perro es que el perro tiene una cola y la cola pues tiene el pelo que tiene el perro. Esa es una característica del perro, ¿no? Y así uno puede distinguir sobre un animal que no tenga cola, bueno, pues ese no será perro. Un animal que sí tenga cola, mirando sus características, se puede definir si es perro o no. Son esas cosas que definen la naturaleza y la personalidad de algo o alguien. Por ejemplo, la característica de un móvil. Móvil tiene cámara, tiene una pantalla. Esas son las características de un móvil. Yo cuando veo a alguien cogiendo un objeto que tiene cámara y tiene pantalla, que sé que es un móvil. Porque tiene unas cosas específicas que se ajustan a la naturaleza y la identidad de lo que es un móvil. Y lo mismo Dios. Dios tiene características, tiene partes específicas que definen su naturaleza, su personalidad, que cuando escuchamos esa palabra sabemos de dónde viene, sabemos de quién está hablando. La santidad y la justicia, que lo hemos escuchado muchas veces, especialmente la palabra santidad. Cuando escuchamos la palabra santidad, yo no sé ustedes, pero a mí inmediatamente me viene la palabra Dios. Dios es santo, ¿no? Porque ya nos hemos acostumbrado, eh, hemos llegado al entendimiento de entender que la santidad y Dios van juntos. La santidad es parte de la naturaleza, la personalidad de Dios, es parte de quién Dios es, ¿no? Por ejemplo, una persona, por ejemplo, a mí, una característica que yo tengo es que a mí me gusta reírme mucho. Los que ya me conocen por un poquito de tiempo saben que a mí me encanta reírme. Entonces ya saben, Josué le gusta reírse. Esa es una característica mía, es parte de mi personalidad, es parte de
mi naturaleza como Josué, como quien soy yo, ¿no? Parte de mí naturalmente. Y lo mismo Dios tiene características, y vamos a ver dos características que tiene Dios, que son características comunicables. ¿Qué significa esto? Porque Dios tiene características incomunicables y comunicables. Las características comunicables de Dios son las características que son las cosas que son parte de la personalidad de Dios que Él tiene, que nosotros también tenemos al ser imagen de Él. Dios cuando creó a Abraham no, lo creó, pero no fue el primero. Adán y Eva. Dios cuando creó a Adán y Eva, los creó a imagen de Dios, ¿no? Lo podemos leer en Génesis. Varón y hembra los creó a imagen de Dios, los creó, ¿no? Los creó a su imagen. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el ser humano fue creado naturalmente como imagen de Dios para tener, ¿qué significa imagen? Que soy parecido, ¿no? O sea, nosotros tenemos características, cosas en nuestra personalidad que se ajustan a la personalidad de Dios, que se parecen a la personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados así. Entonces, al ser imagen de Dios, hay muchas cosas que tiene Dios que tenemos nosotros por ser creación hecha imagen de Él. Y la santidad y la justicia son características comunicables de Dios, o sea, son características que Dios tiene, pero que nosotros, al ser creados a imagen de Él, podemos tener. Algo muy importante es que esas características solo las podemos manifestar y poner por obra en nuestras vidas ahora a través de Cristo. Sin Cristo no, por eso la gente en el mundo, aunque fue creada a imagen de Dios, no va a vivir a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque tiene su naturaleza caída, porque no ha recibido a Cristo, porque no está viviendo para Cristo. Alguien, para que tenga las características comunicables de Dios, tiene que vivir en Cristo y para Cristo. Porque Cristo es la revelación y la manifestación más grande de todas las características de Dios, comunicables e incomunicables. Las características incomunicables de Dios son simplemente las cosas que Dios tiene, que el ser humano no tiene. Por eso Dios y nosotros no somos iguales. Póngase a pensar, ¿usted es omnipotente? No. ¿Usted es omnipresente? No. ¿Usted es omnisciente? No. Ni Einstein llegó a ser omnisciente. Era inteligente, pero la omnisciencia solo la tiene un ser en la existencia, y es Dios. Esas son las características incomunicables de Dios, son las características que Dios tiene que nosotros no tenemos. Y hoy vamos a ver dos características que Dios tiene y que nosotros podemos tener a través de Cristo, iglesia. Como el Señor nos ha estado enseñando, todo es a través de Cristo. Todo lo que hago, todo lo que recibo, todo lo que tengo, todo lo que soy, ahora en esta nueva vida es a través de Cristo. La santidad y la justicia son características de la nueva naturaleza. Porque la nueva naturaleza es la que se ajusta a la personalidad de Dios. La vieja no. Nosotros no podemos ser santos y justos por sí solos. Estos son atributos que recibimos de parte de Dios a través de Cristo. Vamos a ver primero qué es la santidad y después la justicia. ¿Qué es la santidad de Dios? La santidad de Dios es su atributo fundamental. Es uno de los atributos más fundamentales, más importantes de la naturaleza de Dios, que describe su pureza moral absoluta, perfección inigualable y separación total de todo lo creado impuro o pecaminoso. Esa es la parte más importante. La santidad de Dios hace que haya esa separación entre Dios y el pecado, entre Dios y su creación que no es santa. Vamos a ser santos. ¿Cuántos creemos que vamos a ser santos? Amén. Vamos a ser santos. Pero ahora mismo en el estado que está el mundo y la naturaleza caída, no hay santidad. En este mundo solo existe lo inmoral, que es en contra de la santidad de Dios. Una separación total de todo lo creado impuro o pecaminoso. Significa que Dios es completamente apartado, justo y sin rastro de maldad.
Él no tiene rastro de la maldad. La santidad de Dios significa que en Él no hay pecado, que en Él no hay maldad, que de Él no salen intenciones malas, de Él no salen intenciones pecaminosas, de Él no salen intenciones para dañar a otros, porque todo eso es inmundo, todo eso no es sano. Siendo la medida de bondad, es su esencia misma. La esencia de Dios es la santidad, reflejando su gloria. Es la esencia de Dios. ¿Qué significa que es la esencia de Dios? Que Dios es como decir que está hecho de santidad. Que lo que más hace que Dios sea el Dios quien vemos, el Dios quien se manifiesta, el Dios que podemos conocer, es su santidad. Eso es lo que más hace que Dios, como dicen en inglés, stand out, hace que Dios brille como el Dios que es, hace que Dios sea como Él es, su santidad, es la parte más importante. Por eso estudiamos el otro miércoles que no podemos vivir en una vida pecaminosa, ¿no? Porque Dios es Dios, aborrece al pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo. Vamos a ir en partes vamos a ir partiendo la santidad en partes para entender más en profundidad qué es la santidad. Esta prédica, iglesia, no es para llenarnos de información. Ahora yo ya sé por qué Dios es santo. Es muy importante saber por qué Dios es santo. Pero ¿por qué conocemos a Dios? Porque a través de conocer a Dios Él va moldeándonos, Él va transformándonos para parecernos a Él. Y el punto de entender la santidad y la justicia de Dios es para que esas características comunicables nosotros las manifestemos y las practiquemos en nuestras propias vidas. Separación y trascendencia. La santidad implica que Dios es diferente y está apartado de la creación y del pecado. Vamos por favor a Habacuc 1:13. Habacuc 1:13. Antiguo Testamento. Habacuc 1:13. Dice: muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Aquí vamos a volverlo a leer. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. O sea, muy limpio. Eso va enlazado con la santidad. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. Porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Calla cuando destruye al impío más justo que él. ¿Por qué calla Dios cuando el impío destruye al más justo que él? Porque Dios y el pecado, como hemos estudiado, no. Él no lo mira. Sus ojos son tan limpios, son tan puros que Él ni lo mira. Póngase a pensar cuántas veces usted mira el pecado. Cuántas veces nosotros miramos el pecado. Sea que alguien lo está haciendo o sea que estamos viendo algo que es pecaminoso. Dios no mira el pecado. De lejos. De lejos. Y cuando alguien está pecando, Él nos involucra. No es que Dios no va a meter su mano cuando alguien está siendo injusto. Dios no es eso. Sino que Dios no se mete donde está el pecado. Alguien está queriendo practicar la maldad, Dios no lo va a forzar a que no pare de practicar la maldad. Está practicando la maldad, ahí Él. Dios no se mete. ¿Por qué? Porque Dios y la maldad, como hemos estudiado, lejos. Lejos. Eso muestra esa separación, esa diferencia entre Dios y el pecado. ¿Por qué? Por una cosa, la santidad. También la santidad significa que hay pureza moral absoluta. No hay en él error, maldad ni mancha. Es impecablemente justo. La justicia y la santidad, por eso la vamos a estudiar hoy, van enlazadas. Si Dios es justo, Él es santo. Y si Dios es santo, Él es justo. Entonces, si nosotros somos justos en Cristo, vamos a ser santos. Si nosotros somos santos en Cristo, vamos a ser justos. Van juntos.
Van juntos. Vamos por favor al Salmo 99:9. Salmo 99:9. Salmo 99:9. Dice, exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su monte, porque el Señor nuestro Dios es santo. Aquí solo vuelve a reforzar la santidad de Dios. A lo largo de la Biblia vamos a encontrar la palabra santo usada mucho para describir a Dios. O sea, Dios es digno de adorar, iglesia. No solo porque, ay, es que es Dios, es el Ser Supremo. Es que Él es santo. Y esa es otra de las razones por la cual le adoramos, porque Él es santo, por la cual le exaltamos, porque Él es santo. También a lo largo de la palabra vemos que se repite mucho la palabra santo, santo, santo en la Biblia. 3 veces santo, como dice la canción. Y hay que es 3 veces santo. O sea, la palabra repite varias veces que Dios es santo, santo, santo. Esto no solo se refiere, uno a veces piensa que se refiere, ¿no?, a la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, las 3 partes son santas. Sí, las 3 partes son santas, pero la palabra de Dios cuando se refiere, por ejemplo en Isaías 6:3, cuando dice, vamos a leerlo, dice, y el uno al otro de los serafines, el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, cuando dice la palabra santo, santo, santo 3 veces, es que no es que solo Él es un poquito puro, un poquito moral. No. Dios es absolutamente santo, absolutamente apartado de toda maldad. Él es perfecto, recto en todo lo que hace. No tiene pecado, no tiene mancha. Santo, santo, santo significa que Él es intensamente, no de una manera intensa, pero intensamente santo. O sea, Él es totalmente, completamente, absolutamente santo. Dios está literalmente hecho de pura santidad, iglesia. Él es santo. Esto es importante que lo entendamos para nosotros entender cómo debemos ser nosotros. Porque si Dios es santo, nosotros también deberíamos seguir ese ejemplo, ¿no? Apocalipsis 4:8 también vuelve a rectificar esto. Apocalipsis 4:8. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. No cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, la palabra nos deja algo claro. Dios no es solo, sí, Dios es santo, apartado de maldad. Dios es literalmente lo opuesto a la maldad. Él es completamente lo opuesto a la maldad. Quiere encontrar un opuesto a la maldad, un opuesto a la oscuridad. No es las cosas sobre Cristo, es Cristo mismo. Dios mismo es el opuesto a la maldad. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. O sea, completamente santo. Completamente santo, iglesia. Él y la maldad, no. Es importante que entendamos esto, iglesia. Es importante que esto, les invito a que abran sus mentes para recibir esta palabra, iglesia. Entender la santidad. Esa diferencia, esa separación entre Dios y el pecado es tan grande. Es la separación más grande que existe. Las únicas 2 cosas que nunca se van a unir son Dios y la maldad. Nunca en la existencia de todo lo que existe vamos a ver eso, porque Dios es santo y la maldad inmunda. Así que eso nunca se va a ver. Y es importante que entendamos la santidad de Dios para entender cómo Dios ve el pecado, iglesia. Cómo Dios ve la maldad. No la ve, no la mira,
no le presta atención, no es que es ignorante a la maldad, él conoce que hay maldad, pero no se mete, no se involucra con la maldad porque va en contra de su naturaleza, porque él es santo, santo, santo. Su santidad motiva la adoración, la reverencia y el llamado a vivir una vida transformada reflejando su carácter. Eso es lo que hace su santidad. Ese es el impacto de la santidad de Dios. Motiva a adorarle, reconocer que Él es santo, a mostrar ese temor, esa reverencia a Él, pero también nos llama, esa santidad nos llama ¿a qué? A seguirlo, a reflejar su santidad con nuestras vidas transformadas. Vamos por favor a 1 de Pedro 1, 15 al 16. 1 de Pedro 1, 15 al 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué Dios manifiesta su santidad tanto? No es para que, yo soy el Dios santísimo. No. Dios no es orgulloso. Sí, Él es el Dios soberano, pero se humilló hasta lo sumo, iglesia. Dios nos ha dejado algo claro en la historia de la humanidad. Orgullo, no. Orgullo, no. La santidad y el orgullo no van juntas. Alguien que es orgulloso no puede ser santo, porque su propio orgullo lo va a llevar a ir en contra de la naturaleza de Dios. El orgullo y Dios tampoco. Sino como aquel que os llamó a ser santo, porque Dios manifiesta y revela su santidad. Sed santo también vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir. Dios, como buen Padre, iglesia, nos revela, nos demuestra su santidad para darnos ejemplo. Para darnos ejemplo. Que sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en un poquito de vuestra manera de vivir. Sed santos en la hora de la inmoralidad sexual, no. Sed santos a la hora de odiar, no. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios dejó ese ejemplo. Él es el Padre perfecto. Él es nuestro Padre celestial. Un buen padre que hace, da ejemplo a sus hijos. No podemos salir con la excusa, iglesia, que Dios no dijo que yo no tengo que ser santo. Dios no dijo que odiar a mi enemigo no es algo santo, no es algo inmundo. Dios dijo, sed santos en toda vuestra manera de vivir, así como es aquel que os llamó. O sea, Dios ha mostrado su santidad, nos ha llamado a participar de su santidad, nos ha dejado ese ejemplo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ser santos. ¿Cuántos quieren participar de la santidad de Dios? Amén. Diga ahí donde está, le invito a que diga, Señor Jesús, yo quiero participar de tu santidad. Señor Jesús, yo quiero participar de tu santidad. Amén. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. O sea, el Señor no decía, sed santos. No. Dios no nos manda a hacer algo que Él no haría, iglesia. Dios no nos manda a hacer algo que Él no haría primero. Eso va enlazado con el principio de autoridad. ¿Quiere aprender más? Escuela bíblica. Les invitamos. El principio de autoridad, una de las características de una autoridad, da ejemplo. Da ejemplo. O sea que si Dios va a decir que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, es porque Él es santo en toda su manera de vivir. Si Dios nos va a decir, ama a tu prójimo, ¿sabe por qué lo dice? Porque Él ama a todo el mundo. Si Dios nos va a decir, trata a las personas con rectitud, que ahora vamos a estudiar más ahora en esta prédica, ¿qué es eso? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Él lo hace. Sed santos porque yo soy santo. O sea, Dios no nos está mandando, no nos está poniendo una carga, no se toma esto como que, ay, la santidad es una carga.
Ay, Señor, es que tú quieres que me aparte de todo. Ay, es que esto es muy duro, Padre Celestial. Es que no puedo, es que voy a sufrir. No, rechace esos pensamientos en el nombre de Jesús. Dios sabe por qué nos está mandando a participar de su santidad. Porque Él es santo en toda su manera de vivir. Participar de su santidad es estar en comunión con Él. Es estar unidos a la iglesia. Porque santo con santo van juntos. Santo con esclavo del pecado no van juntos. Sed santos porque yo soy santo. Amén. ¿Cuántos vamos a crecer en santidad? La santidad de Dios implica que Él es absolutamente opuesto al pecado, ¿no? Como hemos visto. Pero a través de la fe en Jesucristo, nosotros somos perdonados y llamados a imitar su pureza. Ser santos porque yo soy santo. Así que iglesia, ¿cuántos vamos a crecer en esa santidad? ¿Cuántos vamos a crecer en esa pureza? ¿Cuántos vamos a ser santos porque Él es santo? Amén. Sigamos, declárenlo ahí una vez más, por favor. Señor, yo quiero ser santo. No, Señor, yo voy a ser santo porque tú eres santo. Señor, yo voy a ser santo porque tú eres santo. Yo voy a participar de tu santidad porque tú eres santo. Yo voy a ser santo en toda mi manera de vivir porque tú eres santo en toda tu manera de vivir. Amén, iglesia. El Señor no nos está mandando carga. Acuérdense que su yugo es fácil y ligera su carga. El Señor nos está mandando a imitarle a Él. El Espíritu Santo, por eso es el Espíritu Santo, porque es el Espíritu que va en contra, que está puesto a la maldad, al pecado. El mismo Espíritu Santo nos da la fortaleza para ser santos en toda nuestra manera de vivir, imitar a Cristo. Para eso Cristo nos dijo que no nos dejaría solos, sino que mandaría al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Por eso se llama Espíritu Santo. Demos la gloria al Espíritu Santo, nuestro amigo fiel, iglesia. El Señor nos lo ha mandado, vive con nosotros, dentro de nosotros, alrededor de nosotros, para llevarnos a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Por eso el proceso de santificación, donde somos apartados del mundo, apartados del pecado, para Dios, ¿sabe quién hace ese proceso? El Espíritu Santo. ¿Cómo empezamos a vivir en esa vida de santidad? Tenemos que pasar por el proceso de santificación. ¿Quién hace ese proceso? Nosotros, el Espíritu Santo, iglesia. Nosotros solos no podemos. No piense que después de esta prédica, Señor, entonces tú me mandas a ser santo. Bueno, me va a costar, pero yo puedo. Y apenas venga la tentación para hacer algo que no deberíamos hacer, que va en contra de la santidad de Dios. Y si uno intenta sus fuerzas, le aseguro, iglesia, va a terminar cayendo a la tentación. Va a terminar saliendo de la santidad que ha empezado a participar. Pero alguien que en verdad se está dejando santificar, que están viviendo en verdadera santidad, de la santidad de Dios, el Espíritu Santo mismo le da la fortaleza, la fuerza para que cuando venga algo para apartarle de la santidad de Dios, no pecado, te miro de lejos, no pecado, no te acepto, porque yo soy santo, porque el Señor Jesucristo es santo. Amén. Amén, así es. Vamos ahora con la justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es el sistema legal de Dios, el cual es la ley de Dios. La justicia de Dios es la ley de Dios. La ley de Dios nos manifiesta su naturaleza divina, otra vez, otra característica. Nos manifiesta la personalidad, la naturaleza de Dios, su santidad. La justicia nos manifiesta la santidad de Dios. Van enlazados. Como Dios es santo, va a manifestar su santidad a través de la justicia, a través de su ley. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos que Dios ha establecido son literalmente para apartarnos del pecado y para acercarnos a Él, para ser partícipes de su santidad. El mismo amor,
El amor al prójimo, si alguien ama a su prójimo, camina en santidad. ¿Por qué? Porque está demostrando justicia. Algo muy importante de la justicia es que la justicia en nosotros se prueba la justicia de la manera que nosotros tratamos a las personas. Somos justos a la manera de Dios, conforme a la ley de Dios con las personas. Hágase esa pregunta. Ya sabemos la respuesta. La justicia de Dios nos demuestra de nuevo que Él es lo opuesto al pecado, porque Él es recto y lleno de bondad y pureza. Es su atributo de rectitud perfecta y santidad, mediante el cual actúa siempre con equidad, integridad y verdad, oponiéndose al pecado y haciendo lo que es correcto. No se rige por normas externas, sino por su propio carácter santo. Se manifiesta tanto en el juicio del mal como en la salvación y justificación del creyente a través de Jesucristo. Una característica de la santidad. En la santidad, de la justicia. En la justicia hay rectitud y santidad. Es la expresión natural de su ser santo. Dios, cuando demuestra su justicia, está demostrando su santidad, asegurando que Él siempre hace lo que debe hacerse sin parcialidad ni prejuicios. Dios siempre hace lo correcto, no importando que esté más rico que el otro. Dios no mira eso. Que esté más rico que el otro. Entonces al rico lo voy a bendecir más y al pobre lo voy a dejar tirado. No. Que este ha hecho menos cosas que el otro. Que este ha pecado menos que el otro. Acordémonos que el Señor nos ha revelado, para Dios el pecado es el pecado. No es que este cometió adulterio, este se divorció, este mató, este solo mintió. Entonces el que mintió es un poquito más bueno que el otro. La palabra de Dios que dice: todos fuimos pecadores y todos fuimos apartados de la gloria de Dios. Todos estábamos lejos de Dios. No importando si fuera adúltero, si fuera asesino, si fuera mentiroso, si fuera engañador, si fuera lo que fuera. El pecado para Dios es el pecado y la justicia de Dios se establece en eso. Todos hemos pecado, porque por cuanto todos hemos pecado, todos. No es que este pecó un poquito más que el otro, no. Para Dios, pecado es pecado. Y la justicia de Dios no se pone ciega para ciertas cosas, no. Es la verdad, es lo correcto, no importando cuánto más o cuánto menos, es lo que es. Vamos por favor al Salmo 11.7. Salmo 11.7. Dice: porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios es justo, hace lo correcto, ama la justicia, ama hacer lo correcto, iglesia. Y el que es recto, la rectitud va enlazada con cómo tratamos a las personas. El que trata a su prójimo bien, el que se comporta de una manera que refleja la justicia de Dios, mirará su rostro, tendrá esa comunión, esa relación con Dios. Vamos al Salmo 45.21. Salmo 45.21, ahí mismo en el contexto del libro. Perdón, 45.21 no. Sí. Perdón, un segundo. No, perdón. Sí, Salmo 45.21 no. Sí, o sea, Dios, uno para poder tener una relación con Dios se refleja que nosotros tenemos nuestra mirada en Dios, que podemos acercarnos a Dios. ¿Cómo le mostramos a Dios
nos queremos acercar a Él, ¿cómo estamos tratando a los demás? ¿Mostramos rectitud hacia nuestro prójimo, iglesia, en toda nuestra manera de vivir? Porque ahí sí, porque uno a lo mejor pensará, sí, pero yo trato a mi familia bien, que a veces me porto mal, pero los trato bien. A mis hermanos de iglesia, pues, no les digo nada malo en la cara. Yo no ando gritando a la gente. Yo no ando diciendo palabras groseras hacia las personas. Pero nuestra actitud es correcta frente a los ojos de Dios, porque frente a los ojos del mundo, con que no le digas alguna grosería a alguien en la cara, les da igual. En el mundo lo correcto es, no me digas nada en la cara, me da igual si estás hablando detrás mal de mí, con que no me digas nada en la cara y me avergüences, no pasa nada. La gente en el mundo anda chismoseando, hablando mal del uno al otro, pero la cara, hola, ¿cómo estás? Sí, eres mi persona favorita. Hace 3 horas estaba hablando mal de esa persona diciendo cómo la odiabas. Pero ¿qué dice la justicia de Dios? ¿Qué dice la ley de Dios sobre cómo debemos tratar a los demás? Con transparencia. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Si yo me amo a mí mismo, yo me diría cosas bonitas en la cara y después hablar mal de mí mismo. No, vamos a ser honestos. Nadie haría eso. Así que lo mismo con nuestro prójimo. Debemos tratar a las personas con rectitud. Otra característica de la justicia es la justicia divina. Va en contra del pecado. La justicia de Dios exige que el pecado sea juzgado, ya que es una ofensa directa a su naturaleza pura. Porque alguien que vive en pecado no puede participar de la santidad y la justicia de Dios. Porque vivir en pecado es seguir en contra de la naturaleza de Dios. Es literalmente decirle la cara a Dios, yo me levanto con rebeldía en contra de ti. Eso es el pecado. Es una ofensa, una burla a Dios. Por eso Dios aborrece la maldad. O sea, para Dios es asqueroso el pecado. No solo lo odio, es asqueroso, es abominable. El pecado, cuando él ve el pecado, es una burla a su santidad y su justicia, iglesia. Vamos al Salmo 97.2, por favor. Salmo 97.2. Salmo 97.2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Él está lleno de justicia y juicio. Y cuando él tenga que establecer su juicio sobre algún pecado, él lo hará. Sabemos que el juicio final está, bueno, no sabemos cuándo será, pero pasará el juicio final donde las personas que no decidieron creer en Cristo serán juzgadas conforme a la justicia de Dios por lo que hicieron aquí en la tierra. ¿Y quién es la justicia de Dios? Jesucristo mismo. Es la manifestación de la justicia de Dios. La justicia también, la justificación por la fe. Aunque Dios debe juzgar el pecado, su amor proveyó un sustituto. La justicia de Dios se da como un regalo o don a los pecadores que creen en Jesucristo, quien pagó la pena del pecado en la cruz. Vamos por favor a Romanos 3, 25 al 26. Romanos 3, 25 al 26. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea, Dios, ¿cuál es la manifestación más grande de la justicia de Dios aquí en la tierra? Se llama Jesucristo. Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador. Él es la manifestación de la justicia de Dios. Su sangre, Él derramó su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, a través de Jesús es que podemos ser justos. A través de Jesús es que podemos caminar en justicia, haciendo lo que es correcto conforme a la ley de Dios. Es a través de Jesús. A través de su muerte y su resurrección. Ahora que estamos en Semana Santa, estamos recordando ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, mañana será... recordaremos el tiempo de la Santa Cena, ¿no? Cuando Jesús cuando Jesús dijo que hicieran esto en memoria de Él, ¿no? La sangre y el cuerpo de Cristo, el sacrificio que hizo Cristo manifestó la justicia de Dios, porque la justicia de Dios fue imputada sobre Cristo. La justicia de Dios fue puesta sobre Cristo al Él morir en la cruz. Y por último, Dios usa la justicia para defensa del vulnerable. En la Biblia la justicia de Dios muestra y se manifiesta en la protección y restauración de los pobres, huérfanos y viudas, buscando ordenar la sociedad con equidad. Dios es justo con el vulnerable. Dios es justo con los que Él sabe que necesitan. Por ejemplo, la viuda en la historia de Elías. Ella, porque dio de lo último que le tenía, Dios le dio hasta el final de la sequía, hasta el final de la hambruna. ¿Por qué? Porque Dios fue justo con ella por lo que ella hizo, por la rectitud que ella le demostró a Elías. Dios fue justo con ella. En resumen, iglesia, la justicia de Dios es su actuar recto, que equilibra su santidad con su amor y misericordia, reconciliando al mundo consigo mismo. Vamos por favor al Salmo 89, 14. Salmo 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, no hemos leído. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. La misericordia, el amor, la justicia y la santidad, que todas son características comunicables de Dios, que nosotros como hijos de Dios deberíamos manifestar, van juntas. El que es justo es santo. El que es santo es justo. Y el que es justo y santo va a ser misericordioso. Y el que es justo y santo y misericordioso va a ser amoroso. Iglesia, el punto de este mensaje es que Dios quiere que entendamos que para poder estar en una relación constante, firme con Él, no podemos vivir en pecado. Porque eso nos separa de Dios, ¿no? Como hemos estudiado. Dios hoy nos anima a decidir ser como Él. Para eso fuimos creados, a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial, como fuimos creados a ser, rechazando el pecado y aceptando la santidad y justicia que obtenemos solamente en Cristo. La única manera que vamos a empezar a vivir en santidad y justicia, iglesia, es a través de Cristo, es en Cristo. Antes de Cristo había solo muerte y ninguna cercanía a nuestro Creador. Después de Cristo, o sea, con Cristo, recibimos vida nueva en santidad y justicia con una relación eterna con el Creador. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú qué seguirás? ¿Antes de Cristo o con Cristo? Porque antes de Cristo es muerte y separación de nuestro Creador. Con Cristo es vida nueva en santidad y justicia y cercanía y relación con nuestro Creador eternamente. ¿Qué eliges tú, antes de Cristo o con Cristo? El Señor nos sigue hablando, iglesia, que sin Cristo no somos nada. Nuestra identidad está en Cristo. Todo lo que tenemos y somos es gracias y solo a través de Cristo, iglesia. El Señor desea que nosotros le conozcamos, pero para eso debemos decidir estar apartados de todo lo que va en contra de Él.
y aceptar todo lo que podemos hacer a través de Cristo. Voy a leer aquí un texto más. Dice 1 Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Si nosotros seguimos la justicia de Dios, vamos a ser llamados justos. ¿Pero qué? Eso es solo a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Cristo es Dios mismo. 1 Juan 3:10-11 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La justicia y el trato al prójimo juntos. Si yo soy justo, yo voy a tratar a mi hermano bien, yo voy a amar a mi prójimo. El que no hace eso no es de Dios, no tiene la justicia de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Nosotros hemos amado a nuestro prójimo conforme a la justicia de Dios? Porque si es así, muy bien, somos hijos de Dios, nos hemos comportado como lo que somos. Si no es así, tenemos que examinarnos, iglesia. La santidad y justicia son parte de la personalidad de Dios, pero también son parte de la personalidad de los hijos de Dios. Son parte de quienes somos, iglesia. Son características nuestras como hijos de Dios. Por eso Jesús les dijo a los judíos esa vez, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque ellos estaban actuando y viviendo de una manera que no demostraba que eran hijos de Abraham, que no demostraba que eran hijos de Dios. Demostraba que eran hijos del diablo porque andaban mintiendo. Como el padre de toda mentira, el diablo. Pero nosotros sí nos llamamos hijos de Dios porque nos encanta cantar, yo soy hijo de Dios. Nos encanta cantar eso, ¿no? Es así, nos encanta cantarlo. No es decirlo, iglesia, es vivirlo. Voy a vivir en santidad y justicia. Eso es lo que es un hijo de Dios. Porque cuando empezamos a vivir en santidad y justicia, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a tratar a las personas con rectitud, vamos a tratar a las personas de una manera adecuada, vamos a agradar a nuestro Padre Celestial sobre todo, y vamos a vivir en libertad, en la identidad que Cristo nos ha dado, en la nueva vida. Porque la nueva naturaleza le gusta la santidad y la justicia de Dios. La vieja no. No intente meter esa carne en la santidad que no va a querer. No va a querer. No va a querer. Eso ya lo sabemos. Pero la nueva quiere salir. Quiere amar a su prójimo, la nueva naturaleza. Quiere andar en santidad y justicia conforme a la palabra de Dios. Quiere mostrar al mundo su identidad como hijo de Dios. ¿Vamos a dejar que esa nueva naturaleza crezca? ¿Vamos a dejar que la palabra de Dios nos lleve a vivir una vida agradable delante de Dios? ¿Nos lleve a amarnos los unos a los otros? ¿Nos lleve a alejarnos del pecado? Eso ya es decisión nuestra. Todo es voluntario, como siempre decimos en Casa de Oración. Pero un camino lleva a un lado y otro camino lleva al otro. Así que vamos a orar, iglesia, y pedirle perdón primeramente al Señor si nos hemos cogido el título de hijos de Él y no hemos vivido como hijos de Él. Y que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza cada día para andar, para participar de la santidad y la justicia de Dios, amándonos los unos a los otros. Amén. Agradando a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos queremos agradar a nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos queremos ser más como Él? Amén. Esa es la meta. Gracias, Padre Celestial, te damos por este día, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de tu palabra, Señor, donde tú nos animas a participar de tu santidad y tu justicia, Señor. Tú nos animas a participar de tu misericordia y tu amor. Padre Celestial, te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que hemos cogido el título de hijos tuyos, Señor, que hemos dicho que somos hijos tuyos y no hemos vivido como hijos tuyos.
que hemos dejado que esa vieja naturaleza nos gobierne en vez de dejar que la nueva naturaleza santa y justa se manifieste. Señor, perdónanos, Padre, pero queremos caminar en la nueva identidad que tú nos has dado. Queremos crecer cada día a imagen y semejanza tuya, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos des la fortaleza, que tú nos hables cada día y que nos ayudes a caminar en santidad y justicia. Que nos lleves a apartarnos cada día más del pecado y de este mundo y acercarnos más a ti, Señor. Que nos lleves a tratar a las personas con justicia, Señor. En amor, Padre Celestial, y misericordia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre Celestial. No permitas, Padre, que retrocedamos, Señor, que volvamos atrás, Señor, sino que avancemos, Señor. Tú quieres que Casa Oración avance, Señor, y declaramos un avance, Señor. En el nombre de Jesús hay un avance en Casa Oración. Hay un avance en Casa Oración. El Señor quiere que avancemos, iglesia. No quiere que nos quedemos estancados. Él quiere que avancemos, que dejemos ir este mundo, que nos aferremos a Él, que nos aferremos a parecernos a Él. Señor, dejamos ir este mundo, dejamos ir el pecado, dejamos ir todo lo que no te agrada. Señor, queremos agradarte a ti. Casa de Oración avanza en santidad, en justicia, en pureza, en amor, en misericordia, en bondad, en todas las características comunicables de Cristo. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Padre, rechazamos, Señor, todo deseo de retroceder, Señor, todo deseo, Señor, de rechazar tu santidad y justicia, Señor. Aceptamos la santidad y justicia que tenemos en ti, Señor. La aceptamos y viviremos, Señor, en toda nuestra manera de vivir, Señor, en santidad y justicia, Señor. Queremos ser como tú. Declara ahí donde estás y tú deseas, Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Yo quiero caminar a imagen y semejanza tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, declaramos, Señor, que caminamos en semejanza tuya, Señor. Declaramos, Señor, que caminamos, Padre Celestial, pareciéndonos a ti como hijos tuyos, Señor. Así como tú eres santo, nosotros queremos ser santos. Así como tú eres justo, nosotros queremos ser justos, Señor. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, llévanos a avanzar, Padre. No vamos a retroceder. Casa Oración no retrocede. En el nombre de Jesús, avanzamos, Señor. Avanzamos. Participamos de tu santidad, Señor, como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias Padre Celestial por la obra que estás haciendo y vas a terminar en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por glorificarte una vez más, Señor. Y declaramos que Casa de Oración avanza, Señor. No vamos a retroceder, Señor. Vamos a avanzar como hijos tuyos que somos. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay en Casa de Oración? Amén. ¿Cuántos santos, cuántos justos hay en Casa de Oración como nuestro Padre Celestial? Amén. Si usted es santo, justo, ponga ahí un amén. Amén. Avanzamos, iglesia. No vamos a retroceder. No vamos a ser hijos del diablo. Somos hijos de Cristo. Amén. Somos instrumento de bendición. Somos santos y justos apartados para buenas obras, para Cristo, para gloria y honra del nombre de Jesucristo. Amén. Para eso estamos, a imagen y semejanza de Él. Amén.